Hola, hola, bienvenidos a la lección número 4. Hoy hablaremos de cálculo de volúmenes. Mi nombre es Wilson Albarracín Morales. Sencillamente en el cálculo de volúmenes vamos a tener unas curvas que van a rotar y entonces me va a permitir calcular algunos volúmenes utilizando unas fórmulas características. En principio, cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido de revolución y se calcula por medio de una integración. El volumen de revolución engendra al girar en torno al eje X o podría ser al eje Y algún sólido en revolución y lo vamos a calcular con las siguientes fórmulas. Entonces, sencillamente, B es igual a pi que multiplica a la integral entre A y B de la función elevada al cuadrado por dx. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a calcular la integral de un radio que va de un valor sobre el eje a un valor sobre la curva. Sencillamente ese es el radio al cuadrado y el volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se soluciona el ejercicio. Encontrar el volumen generado por la gráfica x igual a y al cuadrado y la gráfica x igual a y a la 6. Entonces graficamos las dos curvas haciendo rotar esta gráfica en torno al eje Y. Entonces vamos a tener aquí un sólido en revolución. Entonces, utilizando nuestra fórmula, cuando tenemos dos curvas, el volumen es igual a pi integral entre A y B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Entonces aquí tendremos un radio y tendremos el otro radio. Sería el radio mayor, que en este caso sería mi función de la recta, menos la función de la curva, que sería mi radio menor. Entonces, reemplazando, efectivamente tenemos el volumen pi entre menos 2 y 3, que serían los puntos de corte, entre menos 2 y 3 para la recta y más 6 al cuadrado menos la curva y al cuadrado en dy. Entonces el volumen es igual a la integral entre menos 2 y 3, resolvemos los cuadrados, y cuadrado más 12y más 36 menos y a la 4 en dy, y lo resolvemos como 4 integrales por separado. Integral de y al cuadrado, 1/3 por y a la 3, 12y, entonces 12y al cuadrado sobre 2, simplificando el 12 en el 2 tenemos el 6, 36y menos 1/5 de y a la 5, reemplazamos entre 3 y menos 2 como límite superior y límite inferior y tenemos que el volumen es igual a 500 unidades por pi tercios de u al cubo. Veamos otro ejercicio. Encontrar el volumen de la región limitada por la función y igual a x al cuadrado, que es la curva de una parábola característica, el eje x y la recta x igual a 5. Entonces, esta parábola la vamos a poner a girar y obtendremos entonces aquí nuestro sólido en revolución. Entonces, reemplazando en mi fórmula, volumen es igual a pi integral entre a y b de la función al cuadrado menos la función interior al cuadrado. Reemplazando, entonces tenemos pi integral entre 0 y 5, 5 al cuadrado, que es la distancia al eje, menos la curva, raíz cuadrada de y medios al cuadrado. Sencillamente resolvemos mi integral, reemplazamos en el límite superior, límite inferior y obtenemos que el volumen es igual a 625 pi unidades al cubo. Realicemos el siguiente ejercicio. Hallar el volumen generado en la rotación del área comprendida entre la parábola y igual a 4x menos x al cuadrado y el eje x con respecto a la recta y igual a 6. De manera similar vamos a girar y obtenemos entonces aquí el volumen en revolución. Utilizando nuestra fórmula, volumen es igual a pi, la integral entre 0 y 4, 6 al cuadrado menos 6 menos y elevado al cuadrado. Sencillamente resolvemos el cuadrado, 6 al cuadrado 36, menos el cuadrado 36, 36 y 36 se cancelan, queda 12y menos y al cuadrado y lo resolvemos como dos integrales por separado. Tenemos entonces la función y por último, entonces resolviendo la integral tenemos 24x al cuadrado menos 28x al cubo sobre 3 más 2x a la 4 menos x a la 5 sobre 5 entre 0 y 4. Sencillamente reemplazamos todos los valores para x igual a 4
menos todos los valores para x igual a 0. Y obtenemos que el volumen es igual a 1408 por pi sobre 15 unidades al cubo. Otro ejercicio. Usar el método de las capas. Para usar el método de las capas, entonces sencillamente utilizamos esta siguiente fórmula. Volumen es igual a 2pi integral entre a y b de p a la x por h en dx en dx, donde p es el radio de curvatura. Entonces me piden hallar el volumen de esta zona al hacerlo girar. Entonces va a aparecer esta zonita en 3 dimensiones. Reemplazando en la fórmula, entonces tenemos calcular el volumen, y es igual a x al cuadrado más 1 entre 0 y 1 en torno al eje y. Reemplazando en la fórmula, tenemos que el volumen es igual a 2pi integral entre 0 y 1, que son los parámetros dados del radio, que es x, cualquier valor de x, y por la función, que es x al cuadrado más 1, que es el valor dado de la función. Sencillamente realizamos la operación y obtenemos x a la 3 más x, y al integrar tendremos x a la 4 sobre 4 más x al cuadrado sobre 2. Reemplazando en los límites entre 0 y 1, tenemos 3 medios de pi unidades al cubo. Espero esta lección haya sido de mucha utilidad para aclarar algunas dudas y conceptos. No olvide realizar las actividades de aprendizaje al final de esta lección. Hasta pronto.